De acuerdo, pues muchísimas gracias. Bueno, inicialmente, pues buenos días a todos y todas. Y inicialmente, pues agradecer mucho la invitación para estar esta mañana con todos ustedes. De hecho, como bien introducía anteriormente, la charla que les voy a ofrecer se titula Bioseguridad de los ingredientes en la dieta de los cerdos. Y de hecho es una presentación conjunta con el doctor Joan Pujols, ya que el doctor Joan Pujols, que seguramente estará conectado y si conviene lo intentaremos hacer participar, pero aquí pueden ver una foto a mano izquierda porque él definitivamente es la persona que más ha trabajado en el CRESA, en el Centro de Recerca de Sanitat Animal, en relación a temas de bioseguridad de ingredientes en dieta de cerdos, ¿de acuerdo? De hecho, quería plantearles una diatriba que quizás parece muy simple, pero no lo es, que es diferenciar claramente entre lo que es peligro y riesgo. Lógicamente, un peligro es algo que tiene un potencial muy evidente de causar daño, mientras que el riesgo no deja de ser una probabilidad, y esa probabilidad de que el peligro cause realmente daño es pues más o menos importante, o puede ser más o menos importante. Y de hecho la fuente de esta imagen es la EFSA, la Autoridad Sanitaria Europea, y está claro que haya un tiburón en el mar es un peligro, pero si este peligro lo convertimos en un riesgo, y un riesgo muy importante, es estar nadando con él mismo. Entonces, de alguna manera, lo que se pretende a efectos prácticos es evaluar el riesgo. Es decir, cuando estamos hablando de bioseguridad de los alimentos, estamos hablando de qué riesgo potencial pueden tener para que sean detrimentales para la salud de nuestros animales. Entonces, siempre cuando hablamos de evaluar el riesgo en relación a un agente patógeno, siempre implica que, primero, hay que evaluar la exposición y si podemos controlar esta exposición. Pero, ojo, estamos muy acostumbrados a poner metodologías para intentar prevenir, para poder controlar, pero muchas veces no hacemos el siguiente paso que es fundamental, que es analizar el resultado. Es decir, ¿hemos podido controlar efectivamente esa exposición, sí o no? Por tanto, hay que analizar el resultado y reevaluar el riesgo. ¿Hasta cuándo hemos disminuido este riesgo? Por tanto, fíjense que no deja de ser pues una serie de pasos concatenados entre sí los que nos permiten evaluar de forma adecuada el riesgo. Y esto es lo que de alguna manera se aplica con necesidad, con interés en lo que sería la industria de lo que llamamos alimentos balanceados. Yo me voy a tomar una licencia a efectos de esta presentación. Aquí, al menos en España, cuando hablamos de alimentos balanceados, nos referimos a piensos. Es decir, la palabra pienso es precisamente un alimento balanceado. Son piensos compuestos que llamamos. Por tanto, a lo largo de la presentación, como sé que si voy diciendo alimentos balanceados más tarde o más temprano les voy a alargar pienso, por tanto, a partir de ahora, con su permiso, voy a hablar de piensos. ¿De acuerdo? Entonces, este pienso, ¿qué nos interesa? Pues lógicamente que tenga el riesgo menor posible de cara a transmitir potenciales agentes patógenos. Por tanto, podemos reducir el riesgo evitando la contaminación, pero también descontaminando algo que potencialmente podría estar contaminado. Y, lógicamente, la pregunta importante aquí es, ¿cuál es el riesgo atribuible a estos agentes infecciosos? Es decir, si los tenemos, ¿qué probabilidad tienen estos agentes de causar una infección en el animal que va a alimentarse con ese pienso? Pues lógicamente esto va a depender de muchos factores, pero uno de ellos fundamental es la carga infecciosa, qué cantidad de agente tenemos en nuestro pienso, cuánto puede sobrevivir en ese pienso. Lógicamente el pienso, el alimento balanceado, es algo que vamos a transportar o que vamos a ensacar o que vamos a almacenar en un momento dado. Por tanto, tenemos que saber esas condiciones de transporte y almacenamiento, cómo afectan a la supervivencia de ese agente infeccioso. Y, por tanto, al fin y al cabo, hay un concepto que de alguna manera englobaría mayoritariamente estos conceptos que comentábamos ahora, que es la exposición. Es decir, la exposición, al fin y al cabo, es la dosis infectiva mínima para que un cerdo susceptible, y lógicamente relacionado con temas de edad,
y con ingestas que podrían ser únicas o repetidas se acabe infectando. Por tanto, si no tenemos esa dosis infectiva mínima, podría ser que una determinada exposición a un agente no tuviera consecuencias patológicas o de infección para los animales. Bueno, también es verdad que aquí tenemos otra diatriba. No es lo mismo hablar de un ingrediente que hablar de pienso. El ingrediente muchas veces es un ingrediente crudo, nos puede venir directamente del campo o no, puede ser sintético, mientras que el pienso ya es un producto elaborado. En términos generales, y esto aplicaría de forma sistemática, cualquier proceso de elaboración normalmente incrementará la seguridad biológica de un alimento, ¿de acuerdo? No quiere decir que sea perfecta, que sea segura al 100%, pero sí que es verdad que incrementará el ratio de seguridad. Y, lógicamente, uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de bioseguridad de los alimentos es cómo puedo descartar o cómo puedo evitar una contaminación. Y fíjense que los puntos que los hemos indicado antes someramente, pues tendrán que ver con la obtención del ingrediente, con la obtención del propio pienso, tendrá que ver con el transporte de ingredientes, pero también de pienso, tendrá que ver con la fabricación del alimento balanceado, cómo se entregan tanto ingredientes como pienso y cómo efectivamente se almacena este pienso ya elaborado, este producto elaborado en la propia granja. Porque, lógicamente, muchas veces siempre pensamos que el enemigo viene de fuera, pero quizá el enemigo lo podemos potenciar desde dentro. Por tanto, lo que sería el control y, sobre todo, intentar evitar contaminaciones dentro de la misma granja es también fundamental. ¿Cómo se caracterizan los riesgos? Bueno, en términos generales, si ustedes miran la legislación de la mayor parte de países, pues casi siempre cuando hablamos de ingredientes o incluso de piensos, sobre todo se focaliza en aspectos de infecciones bacterianas, es decir, Listeria, Salmonella, Clostridium, pues son los agentes que mayoritariamente se consideran que un pienso, que un material debería ser libre o estar por debajo de un dintel determinado. Pero a pesar de que no se haga referencia explícita a virus, lo que sí es cierto es que ha habido una serie de virus y desde el 2013 el que ha sido, digamos, el más evidente es el virus de la diarrea epidémica vírica, porque se ha visto que efectivamente a través de los alimentos podríamos lograr contaminar una granja con virus de la diarrea epidémica vírica. Lo que pasa que, ojo, ¿y eso cómo se puede producir? Bueno, definitivamente este virus ha sido el primero en pensar que se puede transmitir a través del pienso, pero no es el único. Y de hecho, seguramente, y a día de hoy ustedes ya estarán más que familiarizados o quizá asustados, literalmente, por la distribución de peste porcina africana, del virus de la peste porcina africana a nivel mundial, porque es otro de los agentes que potencialmente también podría transmitirse a través de pienso o incluso de ingredientes. De hecho, simplemente en cuanto a referencia del virus de la diarrea epidémica vírica, pues una de las cosas que se ha hecho es investigar a nivel práctico, es decir, ver cuánto puede este virus aguantar en un ingrediente, en un pienso, si puede aguantar viable durante un determinado periodo de transporte, etcétera. Y por poner un ejemplo, experimentalmente sí se ha observado que el virus de la diarrea epidémica vírica sobrevive durante un cierto tiempo en ciertas condiciones, por ejemplo, a habas de soja. Y en habas de soja mucho mejor que en otros tipos de ingredientes, así como otros virus, tipo el Seneca virus A, que aquí podemos ver marcado, ¿de acuerdo? De todas maneras, que pueda sobrevivir un virus por un periodo determinado en un ingrediente o incluso en un pienso, vuelva a estar en el punto de si hay exposición suficiente. Es decir, podemos asegurar que esa cantidad de virus que estamos detectando podría infectar un animal. Bueno, aquí en esta situación normalmente se recurre al bioensayo. El bioensayo es probablemente uno de los sistemas más eficientes para poder demostrar que una determinada carga vírica sí es, de una forma clara,
infectiva para un cerdo. Y normalmente lo que se hace es inocular el producto que queremos testar o esa carga vírica que sospechamos que podría estar infectando a los animales por una vía cuya vía de disponibilidad sea muy elevada. Podría ser peritoneal, intraperitoneal, podría ser intravenosa o intramuscular. Y, por ejemplo, se ha observado que el virus de la diarrea vírica porcina inoculado en animales, en alimentos tanto húmedos como secos, puede llegar a permanecer infeccioso por un periodo de tiempo, hasta 28 días para alimentos húmedos y hasta 7 días para alimentos secos. Por tanto, definitivamente la posibilidad de contaminación existe e incluso podemos ir un poco más allá, porque una cosa es que se nos contamine lo que sería el ingrediente, pero puede llegar a contaminarse las propias instalaciones que fabrican ese pienso, ese alimento. Bueno, pues, por ejemplo, en este trabajo del año 2021, fíjense que muchas de estas investigaciones son bastante recientes. Por tanto, eso quiere decir que la problemática que estamos comentando no es algo nuevo, pero sí que se está investigando mucho más en los últimos años. Pues bien, en este trabajo de Lilla y colaboradores del año pasado, del 2021, lo que ellos hicieron fue contaminar un lote de producción de alimento con una carga vírica, en este caso, fíjense, con peste porcina africana. Por tanto, estamos hablando de un virus devastador a efectos prácticos. Y fíjense que lo que vieron es que a través de PCR, eso sí, pues detectaron niveles bajos del genoma vírico en lo que serían las paredes de la mezcladora. Claro, esto de alguna manera da que pensar, porque si estamos encontrando virus, la pregunta es, ¿puede ser que este virus acabe en el alimento y pueda llegar a una granja? Bueno, el problema de este estudio, que es muy interesante, es que no realizó, por ejemplo, el bioensayo que hablábamos hace un momento. Por tanto, desconocemos si esa cantidad detectada, que era baja, es verdad, era infectiva o era suficientemente infectiva para un cerdo. No lo sabemos. También, fíjense, el interés creciente con peste porcina africana, pero también lo que buscaron aquí es ver también otra vez en instalaciones y en sistema de producción y distribución si efectivamente se puede detectar el virus de la peste porcina africana. Lógicamente, esto tuvo que hacerse en una zona endémica. No podemos reproducir una situación como esta en la mayor parte de países que son libres, lógicamente. Pero fíjense que Gebhardt y colaboradores, también en 2021, son capaces de detectar cantidades, eso sí, bajas a través de PCR en camiones que distribuyen pienso, en sistemas de producción de alimentos, en fábricas, en áreas con mucho tráfico de animales, incluso en ropa de trabajadores. Aquí volvemos a estar en lo mismo. ¿Puede ser esto infeccioso o es suficientemente grande la cantidad de virus como para que sea infecciosa? La mayor parte de estos estudios no son capaces de determinarlo. Por tanto, lo que está claro, y un poco a raíz de lo que hemos comentado desde el principio, es que como mínimo existe un riesgo. Lo que hay que evaluar es cuán impactante puede ser ese riesgo. De hecho, seguramente la mayor parte de ustedes conocerán un trabajo que se publicó por el año 2018, cuyo primer autor es el doctor Scott Dee, de Minnesota, en Estados Unidos, y él lo que estudió es básicamente la supervivencia de distintos patógenos víricos en ingredientes utilizados para alimentación animal, utilizando modelos de transporte transoceánico, básicamente. Es decir, por tanto, si la soja es producida en Latinoamérica y es trasladada a Europa, pues ahí habrá un transporte de muchas horas en unas condiciones determinadas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que significará? Pues bueno, las dos grandes conclusiones que se sacó de este trabajo es que, primero, los virus efectivamente pueden sobrevivir en materias primas. Eso sí, dependiendo del virus y del ingrediente con el que se esté trabajando, esta duración puede ser variable. Y es más, hay algunos ingredientes que presentan condiciones más favorables que otros. Y, por ejemplo, las habas de soja son una de estas que mejor condición presentan. Fíjense, no quiero aburrirles con una tabla así de grande y yo no sé si tienen una visión excesivamente
suficiente de la tabla, pero para que se hagan una idea, aquí esta tabla lo que implica o lo que indica son los títulos medios de virus, por tanto la carga vírica por tipo de ingrediente. De hecho, aquí en la columna de la izquierda pueden ver los distintos ingredientes que se investigaron en este trabajo. Después de esta simulación que comentábamos, de viaje de 30 días, es un viaje largo, con una cantidad inoculada importante, y lo probaron en una cantidad pues, muy baja de ingrediente, concretamente en 5 gramos. Pero fíjense que aquí tenemos una cantidad de material, de ingredientes, algunos ya son ingredientes procesados, otros no, y lo que es la recuperación, lo que sería la recuperación de virus, dependiendo de cada uno de ellos, pues en cada uno de estos ingredientes. Fíjense, con el virus Seneca, el Seneca virus A, pues para una mayoría de ellos, pues al cabo de estos 30 días en las condiciones de transporte, se estaba recuperando entre un 10 a la 2.3 vitamina D hasta un 4.5 lo que sería las habas de soja. Entonces, eso quiere decir que existe una posibilidad de que este virus se mantenga viable durante este proceso. También es verdad, para otros ingredientes esto era negativo, es decir, no podían recuperar virus después. Aquí se utilizó el calicivirus felino, pero básicamente se utilizó como surrogado del virus del exantema vesicular porcino, y aquí, en cambio, en algunos casos, otra vez las habas de soja daban un valor importante, pero muchos de los ingredientes daban negativos. Aquí se utilizó el herpesvirus bovino tipo 1 como surrogado de virus de pseudorrabia, y fíjense que raramente sobrevive, incluso en las habas de soja, que sería quizá el peor de los ingredientes desde el punto de vista de que favorece mayormente la supervivencia vírica, pero el resto casi todos negativos. También con el sapelovirus porcino, que aquí también hay una variabilidad importante, y finalmente con el virus de la peste porcina africana. Fíjense que este virus de la peste porcina africana no deja de ser inquietante, no solo por la clínica que puede llegar a generar, por ver cómo se está expandiendo a nivel epidemiológico en torno al mundo, pero también por su capacidad de mantenimiento, al menos de una cierta carga vírica en distintos, en este caso, ingredientes. Pero claro, insisto, lo más importante es saber si ese virus que se está detectando es realmente infeccioso para un cerdo, porque podríamos encontrar ciertas cantidades que realmente después no generan, no son capaces de infectar al cerdo. Y fíjense ustedes, todo lo que son los cuadrados rojos quiere decir que se realizó bioensayo, un bioensayo concretamente vía intramuscular, con estos distintos productos que se habían infectado previamente con los virus que hemos estado comentando. De hecho, había más virus que los conseguidos o los indicados anteriormente. Y fíjense, aquí tenemos pues, los distintos ingredientes y en color rojo aquellos bioensayos que dieron positivos. Es decir, que los cerdos se infectaron cuando se les inoculó intramuscularmente un filtrado de lo que sería ese ingrediente. ¿Y cuál es el que nos da peor resultado? Pues lo que hemos comentado de las habas de soja. Pero hay otros donde efectivamente, fíjense, peste porcina africana, hay muchos que están en rojo. Fíjense también que lo que sería el Seneca virus A, que en este caso se utilizaba como surrogado de lo que sería fiebre aftosa, pues también hay muchos, etcétera. Por tanto, fíjense que el riesgo potencial, lógicamente estamos hablando de un ingrediente y también estamos hablando de bioensayo, que es lo más sensible que podemos utilizar para intentar demostrar susceptibilidad. También luego tenemos que pensar una cosa, y por tanto aquí hay que de alguna manera contemporizar o contextualizar. El ingrediente ustedes se lo van a dar en la comida, se lo van a dar con su pienso. Entonces, igual esa misma cantidad que vía intramuscular puede infectar, igual no es capaz de infectar por vía oral. ¿De acuerdo? Por tanto, al fin y al cabo, todo lo que son operativas asociadas a lo que es la manipulación de ingredientes y pienso son importantes.
todas aquellas que minimicen el riesgo de contaminación irán a su favor, definitivamente. Y aquí hay simplemente 3 imágenes donde se está trabajando de la forma más adecuada posible. Por poner un ejemplo, el camión está pues depositando lo que sería pienso directamente en el silo correspondiente, no hay contacto con el exterior. O incluso esta descarga ya va directamente pues dentro de la fábrica con un tapiz correspondiente, etc. Claro, fíjense ustedes esta otra situación, donde en este caso la materia prima se está almacenando en el exterior. El exterior está, por supuesto, al abasto de roedores, de pájaros, de otros animales que puedan entrar, etc. Entonces, lógicamente, la posibilidad de que tengamos un producto de calidad en esas condiciones se dificulta importantemente. O descarga, donde difícilmente esta descarga se hace o se puede hacer de la forma adecuada. Entonces, estas situaciones, pues lógicamente, incrementan significativamente el riesgo de que contaminemos una materia prima, un pienso, el material con el que estemos trabajando. También es verdad que muchas veces pensamos, si hay un procesado, bajamos el riesgo, es lo que hemos dicho anteriormente. Y eso es verdad. Pero claro, ¿cómo es este procesado? Porque pasar de una mazorca en la planta a tener lo que sería propiamente dicho el maíz aquí en el exterior, bueno, aquí hay una etapa que de colección, definitivamente, hemos recolectado el maíz, pero hemos reducido muy poco el riesgo a efectos prácticos, ¿de acuerdo? En cambio, cuando uno piensa en leche o en carne, lógicamente, lo que sería una pasteurización, embotellamiento, etcétera, pues todo eso va a reducir significativamente la posibilidad de que haya contaminaciones. Y lo mismo con la carne. Si esta carne está cocida y suficientemente cocida, estamos disminuyendo masivamente lo que sería el riesgo de contaminación. Todo este tema de inactivación de contaminantes y pensando sobre todo en contaminantes biológicos como podrían ser virus, bacterias, pues al menos en relación a virus, la Organización Mundial de la Salud pues ya presentó hace unos cuantos años, como pueden ver aquí en 2004, lo que para ellos era una etapa de procesamiento robusta. ¿Qué quiere decir una etapa de procesamiento robusta? Pues bueno, es aquella que es capaz de eliminar o inactivar cantidades sustanciales de virus, esperando al menos que esta disminución sea de un nivel de 4 logaritmos. Ojo, es una etapa potente. 4 logaritmos quiere decir bajar de 10 a la 4 a 10 a la 1. Ojo, no nos está diciendo que tiene que pasar a 0. Es que llegar a 0, si tenemos un determinado contaminante, eso es muy difícil, por no decir imposible. Por eso estamos hablando todo el rato de gestionar el riesgo. Y, lógicamente, el proceso de producción, lo que recomienda la OMS es que debe incluir al menos una etapa robusta capaz de inactivar virus con envoltura o, fíjense, al menos 2 etapas robustas capaces de inactivar virus sin envoltura. ¿Por qué 2 etapas robustas para virus sin envoltura? Pues porque son mucho más resistentes. Entonces, desde ese punto de vista, esta diferenciación lo que nos está diciendo es que si ustedes son capaces de aplicar 2 etapas robustas de inactivación o eliminación de virus, pues ustedes pueden estar bastante seguros que el producto final difícilmente pueda ser un producto que transmita la enfermedad, que transmita la infección. Y, de hecho, la reducción de riesgos que plantea aquí la OMS no dejaría de ser, especialmente en virus sin envoltura, pues la utilización de múltiples etapas de inactivación de agentes. Y eso es algo que, de hecho, en lo que es preservación de alimento, es igual sea con el objetivo de alimentar a personas o animales, pues es algo que se tiene muy en cuenta desde hace ya muchos años, ¿de acuerdo? Por tanto, en un momento dado, todo lo que son etapas múltiples, todo lo que son etapas concatenadas de inactivación de agentes irán a favor de disminuir ese riesgo. Bueno, de hecho, los tratamientos de inactivación viral durante esta producción de piensos, pues
intentan utilizar etapas escalonadas. Es más, sería ideal que cada una de ellas pudiera llegar a inactivar varias logaritmos, y si pudiera ser que varias de estas etapas sean robustas, es decir, que puedan inactivar más de 4 logaritmos de virus, cada una de ellas por separados. Por poner un ejemplo, y es un ejemplo que hemos trabajado mucho en el CRESA, como podría ser el plasma deshidratado por spray, sería, fíjense, aquí puede haber calor, un proceso de atomización que llega a 200 grados y postdesecación a 80 grados, desecación reduce la actividad del agua. De hecho, la actividad del agua se refiere básicamente a la cantidad de agua libre que contiene un alimento. Y es un parámetro importante realmente porque puede determinar la vida útil y también el tipo de microorganismos que puedan prosperar en ese alimento. De hecho, fíjense que esta desecación implica una actividad de agua menor de 0,6. De hecho, el valor máximo de la actividad de agua sería 1 y el valor mínimo 0. Y esto lo que nos estaría diciendo es que cuanto menor sea esta actividad de agua, mayor vida útil tendrá el producto y, por tanto, al tener menos agua, también será menos susceptible que esos microorganismos puedan desarrollarse. Y finalmente, pues un almacenamiento. También sabemos que el almacenamiento a temperaturas, por ejemplo, de 20 grados durante al menos 2 semanas, pues también tiene un efecto de disminución de lo que sería carga vírica en un pienso o en este caso en un plasma tratado por desecación y calor. Por tanto, lo que nos vamos a focalizar, en lo que quedaría de charla un poco, es en algo que hemos trabajado, como os decía bien, en el CRESA, que es precisamente el plasma de origen animal. Y claro, tiene mucho sentido trabajar con plasma porque el plasma es derivado de animales. ¿Quién se infecta en una granja? Básicamente los animales. Entonces, ¿quién podría de alguna manera contribuir con un plasma infectado a una potencial infectividad de ese plasma? Serían estos mismos animales. Por tanto, la cuestión es ver qué podemos hacer, primero para saber si está o no conteniendo trazas de estos agentes. Lo segundo sería, ¿esas trazas de agentes son realmente infecciosos o no? Y, por supuesto, todos aquellos procedimientos que puedan disminuir esa cantidad o esas trazas de agentes que podamos tener. Y de hecho, para su información, en estos últimos años, pues en el CRESA hemos defendido 2 tesis doctorales, una por el doctor Joan Pujols, coautor de esta presentación en 2015, y otra por Elena Blázquez en 2019 a través de un doctorado industrial. Por tanto, este es un tema que nos ha ocupado y preocupado durante los últimos años y algunos de los resultados que les presentaré aquí corresponden a estas tesis doctorales. De hecho, para que se hagan una idea, y esta es una recopilación bibliográfica en relación a un proceso de atomización convencional de lo que sería plasma, es decir, con calor a 200 grados y una deshidratación posterior a 80 grados, para distintos virus como podrían ser el virus del PIRS, el virus de la pseudorrabia, el virus de la diarrea epidémica vírica, que aquí tenemos 2 estudios distintos, el virus de la enfermedad vesicular y también el virus de la peste porcina africana. Y fíjense que con este proceso de atomización, prácticamente en todos los estudios estamos logrando esas etapas potentes que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, que vayan al menos a inactivar esos 4 logaritmos. Eso no quiere decir que se logre para todos los patógenos. Fíjense que también en este caso, pues en Gerber y colaboradores en 2014 no se consiguió. Pero también tienen que pensar una cuestión. Estos estudios son estudios que se realizan en condiciones pues in vitro mayoritariamente y muchas veces también es difícil conseguir títulos víricos suficientemente elevados como para demostrar fehacientemente que podemos bajar 4 logaritmos. Imagínense ustedes, por ejemplo, que en un determinado virus que yo cultivo no puedo ir más allá de 10 a la 4, 10 a la 4.5. Demostrar que bajo 4 logaritmos sería llegar a 0 o 10 a la 0.5. Eso es muy complicado, ¿de acuerdo? Por tanto, muchas veces cuesta demostrar fehacientemente
en condiciones in vitro que bajamos esos 4 logaritmos. Pero que sea difícil demostrarlo no quiere decir que no suceda, ¿de acuerdo? Esta es una de las cuestiones también que podemos discutir a posteriori. Y es más, también sabemos que los tratamientos térmicos y almacenamiento controlado, especialmente a 20 grados, durante unos días, pues también ayuda. Y por poner un ejemplo, y esto es un estudio que también realizamos hace unos años ya, pues si las condiciones de almacenamiento son de 4, 12 o 21 grados, pues lo que está claro es que cuanta más baja sea la temperatura, más puede durar un agente vírico que esté infectando algún ingrediente, un producto, un pienso. Fíjense, en este caso utilizamos plasma bovino, que lo inoculamos con virus de la diarrea epidémica vírica y luego lo almacenamos durante 7 días a temperatura ambiente a 21 grados. Pero fíjense, lo que sucedió es que a 21 grados, después de 7 días, no podía o ya no era infectivo, pero en cambio a 4 grados sí, hasta el día 14. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos está diciendo esta figura es que si nosotros almacenamos durante al menos 7 días a 21 grados, que es una temperatura relativamente elevada, porque un virus pues va a mantenerse, va a sobrevivir más fácilmente a temperaturas bajas, pues eso también logra disminuir la capacidad de infección. Y aquí tienen otro estudio hecho con virus de la peste porcina africana, hecho en el Friedrich-Loeffler Institute en Alemania, donde lo que utilizaron fue plasma porcino atomizado y lo inocularon con virus de la fiebre porcina clásica africana. Y lo que hicieron también es almacenarlo durante varias semanas y fíjense, lógicamente, en el primer día continúa siendo infectivo, como no podía ser de otra manera, a día 7 ha disminuido considerablemente y a partir de día 14 ya no es capaz o no somos capaces o no fueron capaces de detectar el virus infectivo. Pero en cambio, si se mantuviera a 4 grados, hasta día 35 continúa, en este caso, detectándose virus infectivo. Por tanto, este almacenamiento a temperatura ambiente, esos 20-21 grados que podríamos indicar en el estudio previo, pues nos está indicando claramente que disminuye la capacidad infectiva de este agente. También, y este es un tema controversial, es verdad, pero una de las cuestiones que se ha comentado es si utilizamos obstáculos múltiples, es decir, múltiples técnicas que tienen un efecto importante sobre lo que sería disminución de carga vírica, pues, ¿cuál es el efecto combinado total? Bueno, normalmente, porque tampoco tenemos una manera muy clara o que pueda ir mucho más allá para demostrarlo, es sumando los efectos de cada uno de los procesos. Es decir, si por ejemplo el desecado por spray nos disminuye en más de 4 logaritmos la infección por el virus del PIRS que podamos tener en una muestra y el almacenado durante 14 días a 20 grados nos disminuye 2,8 logaritmos, pues la reducción total sería de 6,8 o de más de 6,8. Eso es lo que se considera o lo que de alguna manera se acepta internacionalmente. Es verdad que este no deja de ser un número extrapolado, es decir, como no tenemos stocks de virus de más allá de 10 a la 5, 10 a la 6, como mucho, no podemos demostrar que hay una reducción global real de 10 a la 6,8. Pero es lo que se asume por el hecho de tener dos procesos, por tanto, esos dos obstáculos que le ponemos al virus para que no llegue a infectar a nuestros animales. Y aquí lo pasaría lo mismo con distintos agentes víricos con los cuales en distintos estudios se han hecho bueno, básicamente el desecado y este almacenamiento que comentábamos. Bueno, también es verdad que si uno compara el efecto de atomización con este almacenamiento y por tanto lo que estamos haciendo es ese sumatorio que estábamos indicando previamente, pues el grado de reducción combinada
tiene una efectividad que nada más parecido al 100%, definitivamente. Y esta es incluso superior a lo que sería el efecto de los desinfectantes, que ya conocemos y que de hecho están avalados por la Organización Mundial de la Sanidad Animal o incluso de la Agencia Americana de Protección Ambiental, donde se considera que muchos de estos desinfectantes pueden ser efectivos en un 99,99%. Pues fíjense que estos procesos que estamos utilizando casi van, o no casi, van más allá de lo que podría lograr un desinfectante, lo que lógicamente no podemos tratar estos productos con desinfectante, lógicamente. Bueno, de hecho, en distintas pruebas de bioseguridad, que en el caso de directamente ya ir a una práctica, es decir, si tenemos piensos donde se ha añadido plasma porcino, donde sabemos que esos plasmas porcinos por PCR son positivos, se han infectado, han llegado a infectarse. Piensen en una cuestión que es importante. Cuando detectamos por PCR un pienso positivo, o podría ser un plasma positivo, no nos está diciendo nada de la infectividad de ese plasma, de ese pienso. Y además lo estamos dando durante un periodo de tiempo, que pueden ver aquí la duración de las dietas, a un nivel de inclusión en pienso sólido, que puede variar entre el 3 y el 8%, vía oral. Entonces la pregunta es, en esas condiciones, ese pienso, ese plasma que puede tener estos niveles de PCR positiva, por tanto copias de DNA que estamos viendo aquí, puede llegar a infectar. La realidad es que todos los estudios que se han publicado a día de hoy no se ha visto evidencia de infección. Y eso es importante, porque en un momento dado nos está diciendo que la seguridad del producto es importante. También sé que alguien me dirá que la evidencia de ausencia no es ausencia de evidencia, y podemos discutirlo, efectivamente, pero estamos hablando de riesgo desde un principio. Entonces, eso nos está indicando claramente, esto es un dato que nos lleva hacia un riesgo muy bajo. Pero, lógicamente, esto no queda aquí, queremos saber más. Y, de hecho, una de las cuestiones que también hemos trabajado precisamente en la tesis doctoral de Elena era sobre todo cuál podría ser el efecto de la irradiación de plasma líquido, ¿de acuerdo? ¿Puede la irradiación de este plasma ayudar aún a disminuir más? Es decir, que sea una de esas etapas fuertes, una de esas etapas potentes de inactivación de agentes víricos. Bueno, pues lo estuvimos trabajando en ese sentido. Probamos con los distintos virus que ustedes ya han ido viendo a lo largo de la presentación. Muchos de estos virus pues, son efectivamente de los más perniciosos que tenemos en la producción porcina mundial y efectivamente, fíjense que hay una reducción bastante significativa de la mayor parte de virus. Quizá los que quedarían un poco menos bien representados, en este caso fue el virus de la enfermedad vesicular porcina, pero tengan en cuenta otra vez que aquí también jugamos con temas de tipo técnico, es decir, cómo va a ser nuestro inóculo original, qué cantidad de virus puede llegar a tener, pero en términos generales pueden ver que son procesos potentes, fuertes, que reducen la carga vírica generalmente más de 4 logaritmos. No necesariamente en todos los agentes, pero sí en una mayoría de los mismos. Y es más, si luego combinamos el efecto ultraviolado con el desecado por spray y el almacenaje, pues ya pueden imaginarse que esa inactivación combinada aún va a más, aún es muy superior. Por tanto, la cuestión que se está de alguna manera postulando es que cuantos más pasos, cuantas más etapas redundantes de lo que sería inactivación apliquemos, más seguro será el producto final. Y de hecho, permítanme acabar ya con mostrarles dos trabajos que hemos hecho en IRTA-CRESA, donde pues nos ha preocupado y mucho lo que podría pasar con peste porcina africana, en el sentido especialmente en países donde a día de hoy
la infección es endémica. Hay bastantes países en el sureste asiático que así es y, como ustedes bien saben, pues la peste porcina africana desde el año 2007 lo único que ha hecho es expandirse. Es decir, difícilmente se ha controlado en prácticamente todos los países donde ha llegado, con muy honrosas excepciones. Bueno, uno de estos trabajos es simplemente la demostración de que un pienso comercial que contenía plasma que le habíamos inoculado peste porcina africana no fue infectivo en cerdos cuando se administró durante 14 días. Y este es un punto importante porque lo que hicimos realmente es preparar el alimento, es decir, infectarlo para luego alimentarlo de forma normal durante 14 días consecutivos, lógicamente vía oral, para ver si estos animales se nos podían infectar. Bueno, pues los cerdos no se infectaron en ningún caso. Y claro, esto es un estudio. Cuantos más estudios avalen estos resultados, más, lógicamente, nos podemos, de alguna manera, postular en relación a que efectivamente somos capaces de inactivar mayoritariamente o simplemente, por ciertas vías, esa infectividad queda de alguna manera pues disminuida o eliminada. De hecho, aquí hay muchos estudios, bastantes estudios, donde han utilizado peste porcina africana y o bien la han dado en pienso o bien la han dado vía oral, pero a través del agua de bebida y además en distintas dosis. Fíjense, estas que vemos marcadas en amarillo mayoritariamente son la dosis que ven aquí, que empezaría 10 a la 3 aproximadamente, y son básicamente que ha sido dado a través de alimento, por tanto vía oral. En este primer estudio, con 10 a la 3, no se infectó ningún cerdo. Aquí tenemos con otro estudio que aquí sí que teníamos también un pienso, pero ya era un pienso líquido, con dosis bastante más elevadas, tampoco se infectó ninguno. Y aquí ven algunos, como este que está en verde, que dice, aquí sí, con 10 a la 4, en este estudio concreto se logró infectar, pero se infectaron solo un 40% de los cerdos. Es decir, es una mala vía de infección. Lógicamente, si se nos infectan, eso siempre será malo en todos los casos. Pero lo que está claro es que no es una vía eficiente de infección. Y es más, si ven este otro aquí, 10 a la 4.3, en este otro, por ejemplo, fue un 0%. Y el que ven más abajo también fue un 0%. ¿Qué nos está indicando aquí? Que además puede no haber repetibilidad. Es decir, que hay variabilidad según experimento y condiciones experimentales en todos los casos. Con lo cual, lógicamente, si todo hubiera sido un 100%, estaríamos diciendo que efectivamente la probabilidad es grande que se infecte, pero pasa exactamente al revés. También es verdad que a medida que incrementamos la dosis, lo que es la posibilidad de que se nos infecten y se nos infecten más es muy superior. Fíjense aquí, tenemos un caso de 10 a la 5.5 donde no se infectó ninguno, pero otros con 10 a la 5 se infectó aquí un 44%, aquí un 40%, y cuando se llega a niveles de 10 a la 7 y 10 a la 8, esto es una auténtica barbaridad. Eso quiere decir que tenemos que tener un pienso o un plasma contaminado con un animal en fase aguda completamente de peste porcina africana. Eso tampoco es lógico, no nos va a llegar ese plasma a nuestras manos. Por tanto, pero es igual, desde un punto de vista experimental tiene todo el sentido del mundo comprobarlo. Y aquí sí, a partir de 10 a la 7, 10 a la 8, la probabilidad de que la infección sea en un porcentaje mayor, ahí está. Pero incluso así, fíjense, 10 a la 7, en este caso concreto, y solo fue un 40%, 10 a la 8 y fue un 50%. Por tanto, claramente hay una variabilidad intrínseca asociada. También incluso se ha hecho un análisis de riesgo por parte de la EFSA, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, en relación a qué materiales pueden ser de alguna manera pues, más proclives a, de alguna manera, transmitir algún agente vírico. Fíjense que desde los aditivos hasta también vehículos, etcétera,
operaciones grandes o pequeñas, pues se está pues, estudiando o se ha hecho esta propuesta y fíjense que los productos en base a sangre, por tanto lo que sería el plasma, tienen una probabilidad relativamente baja, porque estamos hablando de 10 a la menos 4, no ni de 10, ni 10 a la menos 1, ni 10 a la menos 2, sino a la menos 4 de media. Entonces, la propia autoridad sanitaria claramente nos indica que no es probable que en caso de que haya una infección a través de alimentos, sea precisamente a través de este producto. El segundo de los bioensayos que realizamos tenía que ver básicamente con qué pasa si la dieta que reciben los animales, que contiene plasma deshidratado, pues puede tener una cierta afectación positiva sobre un cerdo infectado por peste porcina africana. Es decir, en áreas del mundo donde son endémicas, ¿qué sucede si le doy un pienso con o sin plasma de alguna área? Es decir, ¿podría ayudar a disminuir esa transmisión interna dentro de la granja de peste porcina africana? Bueno, pues lo que diseñamos fue un sistema un poco complicado porque no es lo más habitual, pero podría ser lo más natural. Fíjense, inicialmente lo que podríamos decir en día cero, inoculamos 2 cerdos o, en este caso, con peste porcina africana, con 10 a la 3 copias de genomas equivalentes. Bueno, estos sabemos que se van a infectar y que van a enfermar. Estos 2 animales, pues se esperaron aproximadamente 2 días y los reintrodujimos para entrar en contacto con otros animales. Es decir, les hemos llamado los troyanos, porque si ustedes se acuerdan del caballo de Troya, pues lógicamente los guerreros que estaban dentro del caballo y por la noche salieron a atacar. Pues aquí también nosotros metemos 2 cerdos que están infectados para ver que nos infecten en el resto. Pero les dejamos en contacto 4 días. No sé si a ustedes les parece poco o mucho. Luego nos dimos cuenta que eso era demasiado poco para que se nos infectaran el resto de animales. Es decir, queríamos que hubiera una fuente de infección lo más natural posible. Total, que vimos que no se nos infectaron los animales de contacto y luego volvimos a introducir 3 troyanos más para ver si éramos capaces de infectar al resto. Eso sí, esta vez no los retiramos a los 4 días, los dejamos hasta el final del experimento, es decir, para intentar maximizar contacto y por tanto la posibilidad de que se nos infectaran. Y tuvimos 2 grupos, aquí el punto importante. Un grupo recibió, incluso desde antes de esas infecciones, una dieta con un 8% de plasma deshidratado y el grupo B una dieta control sin ese plasma. ¿Qué es lo que resultaron? Pues ya se lo he comentado. La primera exposición pues fue, vamos a llamarlo de otra manera, un fiasco, no se nos infectaron. Ojo, en los animales en contacto detectamos virus en hisopos nasales, es decir, hubo exposición, pero seguramente la carga vírica era suficientemente baja como para que no pudiera haber una infección aguda, característica, típica de lo que sería peste porcina africana. Y es más, lo que sí vimos, y eso sí que es importante, es que ese grupo que contenía plasma y no el grupo que no lo contenía, desarrollaron hasta cierto punto un nivel de células productoras de gamma interferón frente a peste porcina africana. ¿De acuerdo? No fue evidente en el otro grupo. En cambio, en la segunda exposición, ¿qué pasó? Pues lógicamente aquí sí, les damos mucho más tiempo y se nos infectan todos. Por tanto, si esto es lo que sucede, no nos engañemos, van a mostrar sintomatología clínica. Eso sí, los animales que recibieron plasma deshidratado aparecieron los síntomas clínicos más tarde que no el resto de animales. La carga viral también era más baja en esos cerdos que habían recibido plasma y, por tanto, la hipótesis de trabajo con la que estamos barajando es que quizás este plasma podría ayudar en condiciones endémicas a reducir esa transmisión a efectos de infección por peste porcina africana. Lógicamente no se está contemplando en esos condicionantes endémicos para esta infección, que puede ser interesante. Por tanto, y ya para acabar, simplemente concluir que, lógicamente, la presencia de un agente infeccioso en ingredientes
que se van a utilizar para alimentos balanceados no es despreciable, no de buenas a primeras. Por tanto, tenemos que poner pues, las medidas oportunas para ese control. Lógicamente, la probabilidad que ese agente sea infectivo va a depender de toda una serie de condiciones de obtención del producto y cómo lo tratemos posteriormente. Y también, lógicamente, tratamientos previos de estos ingredientes o durante este proceso de fabricación, sobre todo si tenemos múltiples tratamientos concatenados, harán que el producto final sea mucho más seguro. ¿De acuerdo? Y con esto acabaría. Simplemente darles las gracias por su atención. Hemos hablado de riesgo y la cuestión aquí es que tenemos a 4 personas que hemos trabajado mucho en estos estudios, especialmente Joan y Elena, que los tenemos aquí, pero es también el riesgo de hacerse una foto en verano. Y el riesgo de hacerse una foto en verano es que a uno siempre lo pillan con pantalones cortos. Fíjense que la otra gente parece mucho más seria que yo, pero en todos los casos estas cosas pasan. Jugamos con el riesgo y aquí también, en este caso, yo perdí. Venga, muchísimas gracias y estoy abierto a cualquier pregunta que puedan ustedes tener. Muchas gracias. Al contrario, doctor Segalés, agradecemos el tiempo que nos acaba de brindar, la plática tan importante, con información tan valiosa, ya que todos sabemos que en la granja tenemos a los jueces más estrictos. Ellos no nos permiten errores en el alimento, y no hablo precisamente de los dueños, sino de los cerdos. Gracias, doctor. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntitas máximo. Tenemos el tiempo un poco recortado. Doctor Joaquín, qué gusto verte. Mauro Castañeda, de Acontecer Porcino. Quisiera preguntarte, en tu experiencia, ¿cuáles son los mejores productos mitigantes? ¿Marcas comerciales o principio activo para no meterte en aprietos? Bueno, lo que pasa es que lo que me estás pidiendo es como muy complicado porque me meterás en aprietos en todos los casos, ya te lo digo así de claro. A ver, lo que sí que está claro es que cuando estamos hablando de ingredientes, no es tanto un tema de marcas, es básicamente un tema de lo que sería el ingrediente original, es decir, qué capacidad tiene ese ingrediente original ya de per se que pueda de alguna manera pues tener la mayor capacidad, digamos, de mantenerse contaminado en el tiempo, y hemos visto que las habas de soja, por ejemplo, es un buen ejemplo, porque prácticamente con todos los virus se mantiene con títulos más altos que el resto de ingredientes. Por tanto, ya sabemos que hay algunos ingredientes que tienen más riesgo y, por tanto, también quiere decir que los esfuerzos habrá que focalizarlos en esos ingredientes más particulares. Y luego, lógicamente, y de una manera, desde un punto de vista biológico, y quizá por eso es todos los estudios que hemos realizado en relación al plasma porcino, como podría ser con otros plasmas de otras especies, porque lógicamente hay agentes, o al menos algunos agentes, que pueden afectar a múltiples especies. Pero claro, específicamente en el porcino, cuando nosotros estamos en un matadero, está claro que estamos sacrificando animales sanos, pero sanos no implica que no exista una potencial infección subclínica. También es verdad, un animal con infección subclínica presuntamente tiene cargas, sobre todo víricas, muy inferiores a un animal con sintomatología clínica. Por tanto, por definición, el plasma es un producto al cual hay que estar ojo a visor. Y de ahí la importancia de todos estos tratamientos y sobre todo de las múltiples, digamos, y escalonados sistemas que se puedan utilizar para eliminar estos agentes. Por tanto, depende más del producto concreto, del ingrediente que estemos trabajando, que no de lo que podría ser marcas comerciales o similares. ¿De acuerdo? ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Buenas.
Tengo una pregunta. ¿Qué tan peligroso es usar la manteca de cerdo en una planta de alimentos? ¿El proceso de producirla no mata el virus del PET o del PIRS? Bueno, esta es una pregunta que te diría que habría que mirarlo. Pensad una cosa, la mayor parte de estudios que se han hecho corresponden a ingredientes mayoritariamente de origen vegetal y algunos de origen animal, como podría ser el plasma, porque el plasma es un ingrediente que se utiliza de forma bastante habitual en las formulaciones de piensos o alimentos balanceados. Claro, lo que es la grasa de cerdo es un producto que se utiliza, al menos en el contexto europeo, poco frecuentemente. Por tanto, que yo sepa, no sé si Joan está conectado aquí y nos puede dar alguna idea, pero desconozco que haya ningún trabajo que nos indique específicamente que la manteca de cerdo sea un potencial peligro. También es verdad y tenemos que pensar desde un punto de vista de patogenia. Piense un momento. ¿Tenemos virus, bacterias que de alguna manera se acumulen de una forma más o menos importante en lo que sería la grasa, la manteca? La realidad es que no. Es decir, normalmente o se acumulan en ciertos tejidos, eso es posible, y muchos, especialmente aquellos que causan viremia, los podremos encontrar en sangre. Por tanto, en este producto que me estás diciendo, por definición, yo pensaría que sería seguro, entendiendo seguro como la manteca que tú estés utilizando procedente de estos cerdos. Otra cosa es que se pueda contaminar a posteriori, pero luego habría que hacer los estudios que se han hecho igual con productos vegetales de ver si le inoculamos un virus, cuándo puede sobrevivir, en qué condiciones, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Y insisto, al menos por lo que yo sé, no se ha hecho esta parte. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Yo pienso que con eso concluimos. Gracias por sus preguntas. Creo que a todos nos enriquece. Doctor, nuevamente agradecerle. Nos hubiera encantado contar con su presencia aquí. Sabemos que de repente ahorita las condiciones pues no son las mejores para viajes y todo eso. No nos queda más que agradecer. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Muchas gracias a vosotros por la invitación. De hecho, un colega mío, Fernando Rodríguez, sí que ha venido. Yo, por temas de agenda, pues no me ha sido posible venir. La verdad es que he hecho mucho de menos venir a México. Ya estuve hace unos muy pocos años, pero la pandemia ciertamente ha cambiado la vida, al menos de momento y en muchos aspectos. Les deseo todo lo mejor en el Congreso y que todo el mundo, pues, también con mucha salud. Muchísimas gracias. Doctor.